Este programa es presentado por Publiper, la publicidad que te lleva al siguiente nivel. Informes al 9991 63 98 25. Supera los límites e impulsa tu vida. No importa si eres un deportista en búsqueda de ese impulso adicional, un emprendedor buscando estrategias para destacarte en tu industria, o simplemente alguien que desea llevar su vida al siguiente nivel. Roger Pérez y Uciel Espinosa te presentan Vidas de Alto Rendimiento. ¡Comenzamos! Muy buenas tardes a todos. Son las 5 de la tarde. Bienvenidos a Vidas de Alto Rendimiento, un programa donde constantemente estamos compartiendo principios y herramientas que nos pueden ayudar a continuar creciendo hacia las metas que estamos teniendo en nuestra vida, tanto la vida personal como la vida profesional. El día de hoy estaremos hablando de la mentalidad y qué tan importante es trabajar con nuestra forma de pensar hacia las situaciones que nos enfrentamos. Así que quédate con nosotros porque vamos a estar compartiendo algunas herramientas que podemos utilizar para poder desarrollarla de la manera correcta. Una mentalidad correcta es comenzar con el pie derecho en la búsqueda de un resultado. Es basarnos en la fe y en la esperanza en lugar del miedo y el pesimismo. Es esperar lo mejor sin dejar de estar preparado para lo peor. Una mentalidad correcta es muchas veces ganar la batalla antes de comenzarla. Hablaremos el día de hoy de el efecto mentalidad, ya que la mentalidad afecta en cómo nos vemos a nosotros mismos y a las situaciones que nos enfrentamos. ¿Qué puede provocar la mentalidad correcta antes, en medio y al finalizar una situación? ¿Y qué tan grande es su efecto? Bueno, pues eso estaremos hablando en este programa y mucho más. Y para esto tengo el privilegio de compartir este espacio con el máster de los deportes, Roger Pérez. Roger, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Luciel? Buenos días. ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Qué tal el fin de semana? Muy bien, pues relajado, pero Relajado. Aquí estamos ya comenzando con fuerza el lunes, ¿no? Con fuerza, sí. con más esfuerzo del necesario. Oye, nos toca hablar de la mentalidad. Me parece que es un tema que ya hemos venido tocando en los programas anteriores. No como tal mentalidad, por pero encima, ¿no? Evidentemente todo está ligado, ¿no? Claro. O sea, seguimos tocando temas que van de la mano, que volvemos a lo mismo. No es la única virtud. Claro. No es la cosa más importante, pero sí, cuando tú juntas todo lo que hemos platicado, pues se vuelve una parte fundamental del día a día, ¿no? Porque si nosotros no tienes una correcta mentalidad, es muy difícil que te conduzcas en la vida diaria, ¿no? Así es, y sí es cierto como dices, no se trata de una virtud independiente, tenemos que ir agregando virtudes. Hablábamos de la disciplina, hablábamos de la actitud, y el día de hoy estamos hablando de la mentalidad. Todo está entrelazado, de alguna u otra manera estamos ligando todas las virtudes, agregándolos como si fuera un repertorio, como si fuera un maletín de herramientas en nuestro liderazgo, en nuestras empresas, para aplicarlas a nuestra vida, ¿sí? Sí, así es. ¿Qué preguntas vamos a estar contestando el día de hoy, Uciel? Hoy vamos a estar hablando hasta dónde llega el efecto de una mentalidad correcta en nuestras acciones y decisiones. A ti que nos escucha va a estar muy interesante. Vamos a hablar cómo nuestra mentalidad nos afecta antes de una situación, en medio de una situación, cuando estamos viviendo algún punto de quiebre. Hablábamos hace algunos programas, Roger, de los puntos de quiebre y todos estos momentos difíciles. Bueno, la mentalidad nos va a ayudar en medio de la situación, cómo darle la vuelta, cómo poder seguir avanzando a pesar de que las cosas no se vean como queremos, y cómo tener esta mentalidad correcta al finalizar una situación. Después vamos a hablar de qué tanto afecta mi mentalidad en mi identidad y mis resultados, y cómo usar una mentalidad correcta en los tiempos de crisis. Sí, yo creo que la mentalidad es una de las partes más importantes, ¿no? O sea, hablamos de la actitud, ¿Sí? ¿no? Pero tiene que ir de la mano con una correcta mentalidad. Ahora, el tema es que yo te haría esta pregunta, porque mentalidad engloba muchas cosas, ¿no? Así es. O sea, cuando vamos a hablar de mentalidad, ¿a qué nos referimos exactamente? O sea, bueno, tú que eres el que tiene más experiencia en ese ámbito, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de mentalidad?
Es un estado de ánimo, es algo que se entrena, es algo que se maneja, se controla. ¿Qué? O sea, cuando tú dices, oye, tienes que tener una mejor mentalidad, ¿a qué te refieres? La mentalidad, te digo, en esencia, de una manera simple, son ideas entrelazadas, Roger. Las ideas entrelazadas es lo que forman nuestras creencias, nuestra forma de ver la vida, y por lo tanto, mientras más ideas estén entrelazadas y la calidad de nuestras ideas van a destacar en la calidad de nuestra vida. Porque la manera en la que vemos la vida y pensamos las situaciones es como tomamos las decisiones. Entonces es como, mentalidad es algo que se construye. Se construye, no es una emoción, no es algo pasajero, es el fundamento que rige nuestra forma de tomar decisiones. Porque si yo tengo una mentalidad incorrecta, digamos, hacia el dinero, por un ejemplo, todo lo que yo haga voy a tratar de huir del dinero. Si yo tengo una mentalidad incorrecta hacia el matrimonio, todo lo que haga me va a ir en oposición al matrimonio. Entonces, es la base que construye mis decisiones y mi identidad. Las ideas entrelazadas. En la definición, te la comparto para tenerla como base, pero es el conjunto de creencias y costumbres que conforman el modo de pensar, enjuiciar la realidad y actuar de un individuo. Entonces, todo lo que vamos agregando de ideas a nuestra vida, desde la forma en que fuimos creados, Roger, la región donde nacimos, la forma de pensar de nuestros padres, en nuestra educación, todo esto va formando esta creencia, este sistema de creencias o mentalidad sobre la cual vamos a vivir y a tomar decisiones. Entonces es como la base. La base, exacto. De lo que creemos. Va regado mucho a la mentalidad. Todas las ideas. Porque hablamos que de creemos. Costumbres también. En algún Exacto. programa hemos hablado de costumbres, Así en otro es. hemos hablado de actitud. Así es. Todo eso va ligado. Todo va ligado porque la actitud va a depender de nuestra mentalidad. Okay. Si yo tengo una mentalidad correcta ante una situación, cada vez que se me presente esta situación, Roger, yo voy a estar de la mejor manera porque no le voy a sacar la vuelta, porque quiero disfrutarlo, ¿no? Es diferente a que yo tenga una mentalidad negativa hacia un ambiente, por ejemplo, hacia el trabajo. ¿Mi actitud cuál va a ser? Incorrecta, de rechazo, de todo eso. Entonces, todo nace. Por eso era importante hablar de mentalidad el día de hoy, Roger. Porque todo nace de las ideas que nos rigen nuestro sistema de creencias y la forma en la que pensamos, ¿no? Y yo creo que es un tema que la mentalidad se trabaja. Sí, o sea, cuando hablamos de que son parte de nuestra vida, son costumbres, son creencias, la mentalidad se tiene que trabajar día a día, ¿no? Así es. Bueno, hablábamos de la actitud de aceptar las cosas como están y trabajar para mejorarlas, ¿no? Exacto, sí. Hablábamos de la actitud del programa anterior, de cambiar ciertas actitudes, de afrontarlo. Así es. Ahora vamos a hablar de la mentalidad y de cómo mejorar la mentalidad. Exacto. Para enfocarlo a las diferentes áreas o aspectos que tengamos en la vida. Exacto, porque tiene que ver cómo vamos construyendo esas ideas. Digamos que es como si fuera uniendo puntos. Imagínate que tienes varios puntos y los unes y van creando una red. Y cada punto es una idea, Roger. Okay. Entonces, si yo voy agregando ideas hacia mi mentalidad, yo voy teniendo una postura hacia la vida, hacia la fe, hacia la familia. Pero si alguno de esos puntos es incorrecto, si yo tengo una idea negativa, te pongo nuevamente el ejemplo, hacia la familia, porque a lo mejor tuve mala experiencia en mis papás, o a lo mejor mis tíos me enseñaron esto. Si yo esa idea no la trabajo y no la resignifico, no le doy un significado correcto, yo voy a seguir teniendo esta mala mentalidad hacia la familia. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Y vamos a platicar el día de hoy. ¿Cómo darnos cuenta si hay algunas áreas de nuestra vida que hay que ponerles otro significado? Y cómo agregar las ideas correctas, de qué manera vamos generando una mentalidad que nos ayude, Roger, a avanzar, a construirnos y a seguir avanzando en el propósito de nuestras vidas, ¿no? Claro que sí. De hecho, bueno, si quieres empezamos ya con la historia del deporte. Bueno, ahora tú la vas a presentar. Hoy yo fallé en ser el máster de los deportes. A ti te toca una historia que ya me habías platicado, pero me gustaría que se la platiques a la gente que nos escucha para empezar ya en tema sobre la mentalidad. Así es. Fíjate que es una historia muy interesante que he compartido en algunas de las conferencias. Es Diana Nayad, una muchacha en aquel entonces de 28 años de Nueva York. Era una nadadora que tenía un récord, digamos que tenía la idea de generar un récord, de hacer un viaje de más de 164 kilómetros que iba desde La Habana hasta Florida. Era un viaje imposible porque era a mar abierto, ¿sí? Había tiburones, había medusas, había un montón de problemas que le estaban causando, digamos, dificultad para hacerlo. Entonces, desde sus 28 años, Diana empieza a hacer los primeros esfuerzos, empieza a hacer el primer intento, tiene problemas, las medusas lo atacan, en otra los tiburones, de pronto empieza a hacer cambios porque decía que con la luz que generaba el barco que le daba la guianza,
atraía depredadores, entonces la atacaban y tenía que salir y tenía que interrumpir. Entonces empezó a hacer varias técnicas como cambiar de traje hasta que terminó apagando todas las luces y nadando en oscuridad hacia la meta. Bueno, desde sus 28 años, Roger, hasta sus 61 años, ella intentó y no pudo lograr el resultado. Entonces, ¿qué está pasando? Ella estuvo intentando una y otra vez por años, pero da una plática en TED Talk, que es la que quiero rescatar el día de hoy. En el año 2011, ella empieza a dar una plática que dice, no te rindas. Porque desde sus 28 años a sus 61 años, ella estaba intentando una y otra vez un resultado que no había podido hacer. Y ella dice, termina la plática y dice, pero el mar sigue ahí. Esta esperanza sigue viva. Y yo no quiero ser esa mujer loca que lo hace año tras año y fracasa. Y lo intenta y fracasa y lo intenta y fracasa. Puedo nadar desde Cuba hasta Florida. Y fíjate cómo termina. Y nadaré desde Cuba hasta Florida, en 2011. Bueno, 2 años después, ella logra lo imposible, Roger. A sus 64 años, logra alcanzar un récord de algo imposible. ¿Por qué? Yo lo tomo por esta mentalidad. Ella dice, yo puedo nadar, hacer lo imposible que para todos era imposible. Era nadar más de 52 horas sin parar para una mujer de 64 años, Roger. Era algo imposible. Y dice, yo puedo hacerlo y lo voy a hacer. Y 2 años más tarde logra un cometido. ¿Por qué? Porque tiene una mentalidad tan fortalecida, construida a través de la experiencia, a través de haberse preparado en equipo por tantos años hasta lograr ese resultado. Oye, qué increíble historia, pero a mí lo que me... Digo, cuando vemos estas historias de atletas o algo así, de repente yo veo, no sé, por ejemplo, en el caso de LeBron James, que es uno de los atletas de la NBA, no es parecido porque él ya consiguió títulos, ¿no? Sí. Pero hay muchas veces que le dicen, ¿por qué él tiene 38 años y quiere seguir jugando? Sí, ¿Por qué quiere seguir compitiendo, no? Y entonces mucha gente le pregunta, le dices, oye, ya no tienes nada que demostrar. O sea, ya ganaste los MVPs, ya ganaste títulos, has hecho carrera. ¿Por qué? Sí, y él dice, porque todavía lo puedo hacer. O sea, porque en mi mente, mi mentalidad es, yo todavía soy competitivo. Ya. En el caso, así como lo mencionabas, el de ella tiene 62 años. No creo que ella tenga la necesidad de demostrarle a alguien que podía nadar de Cuba a Miami, ¿no? Así es. O sea, a lo que voy es que hay ciertas cosas que no lo podemos entender. Yo creo que a la opinión de las demás no lo entendería. O sea, después de 28 años, como tú dices, de los 28, ¿cuánto pasaron? 28 a 64. Ajá. 35 años pasaron, sí. 35 años, para que ella pueda hacer esa hazaña. Tú te preguntarías, tú dices, lo intentó muchas veces, no sé si lo intentó cada año, no sé cuánto, pero a lo que voy es, yo creo que ya llegó un momento en el que ella pudo haber dicho, ya está. O sea, sí, digamos y ya que hice todo lo posible. Exacto, no se me dio, no pasa nada. Ajá. Pero ella tenía esa convicción, ¿no? De querer ser o demostrarse. Yo creo que tiene que ver un compromiso con ella misma también, ¿no? O sea, de demostrarse a ella misma que sí lo podía hacer. Así es. Y ese es el punto, porque cuando entramos en tema de mentalidad, ¿cuál es el límite? ¿Quién se traza el límite de tu vida? O sea, ¿quién traza hasta dónde puedes llegar? ¿Quién traza hasta dónde quieres llegar? ¿Tú? Todos tenemos un propósito de vida, Roger. Hablábamos en programas pasados que Dios ha determinado un propósito para cada uno de nosotros, una meta, algo por el que nos dio las habilidades, los talentos, el entorno en el que crecimos, en la región, toda esa combinación de talentos, debilidades, regiones, tiempos en los que nacimos. Ahora, el que lo va a limitar, el que va a decidir no aceptarlo, el que se puede quedar en la mediocridad o quedarse en la zona de confort, somos nosotros. Claro. Yo creo mucho que a lo mejor Diana decía, hay algo más para mí. Hay algo más, yo sé que puedo con esto. Aunque la vida le trató de decir, no se puede. Ella decía, yo creo que puedo hacerlo. Y por eso me encanta esa frase. Yo puedo nadar desde Cuba hasta Florida. Y yo voy a nadar de Cuba hasta Florida. Entonces, esa es la mentalidad de lo que estamos hablando el día. Es desbloquear esos pequeños... Yo creo que nosotros de repente nos ponemos bloqueos mentales, ¿no? Sí. El otro día veía una conferencia, no recuerdo el nombre, pero decía, los seres humanos tenemos un problema. Que cuando ya nos dicen que alguien nunca lo ha hecho, la gran mayoría dice, pues, si nadie lo ha hecho, ¿por qué yo sí lo voy a hacer? O sea, así es. ¿por qué sería yo? Claro. Porque no nos sentimos lo suficientemente preparados, etcétera. Pero cuando tú dices el caso de ella, a lo mejor si tú o si yo agarramos y decimos, vamos a cruzar de Cuba a Miami, pues no lo vamos a conseguir. Claro. Pero cuando alguien tiene el compromiso, sí, el aceptar que cada fracaso a lo mejor ella lo tomó como un aprendizaje. Claro. ¿No? Como tú bien decías, o sea,
descubrió qué son los cambios que tenía que hacer para que no le atacaran los peces, para no perderse en la noche. Todo ese tipo de cosas son ir absorbiendo todos esos pequeños fracasos. Así es, y fíjate. Y hacerlos el camino para el objetivo. El objetivo que evidentemente cuando hablamos del éxito del objetivo no tiene que ver solo con ser millonario, ser el mejor empresario, sino con que tú te pongas tus objetivos. Exacto. Y tú los consigas. Exacto, algún objetivo que nadie te va a exigir, claro, más que tú, ¿no? Entonces, bien interesante eso, rescato también de lo que dices, porque ella hizo su trabajo, Roger, por más de 34 años. Ella estuvo disciplinándose, ella estuvo entrenando, retroalimentando, haciendo cambios, trabajando en equipo, pero su mentalidad fue un factor, que es de lo que estamos hablando, es un efecto, el efecto mentalidad. ¿Por qué? Porque antes de lograrlo, cuando se llamaba imposible, cuando decían, todo el mundo le decía, no puedes hacerlo, ella, además de estar haciendo su trabajo, que estamos hablando de disciplinas, esfuerzo, talento, dedicación, sacrificio, ¿te acuerdas? Que hemos hablado. Sí. Pero ella agregó este efecto mentalidad de decir, ok, antes de que llegue ese logro, antes de poder obtenerlo, me vuelvo tan fuerte en mi mente de decir, yo puedo hacerlo. Yo creo que se puede y por eso yo lo voy a hacer. Entonces, ese es el punto clave. Y déjame compartirles otra historia, Roger, de este punto, porque estamos ya entrando en la primera pregunta. ¿Hasta dónde llega el efecto de una mentalidad correcta? En mis acciones y decisiones antes de cualquier reto o situación. Ya vimos el ejemplo de Diana Neyat. Y te quiero mencionar una historia bíblica, Roger. En la historia, la Biblia muestra cuando fueron a conocer la tierra prometida, que Dios les había dado al pueblo de Israel, les había dicho, yo les voy a entregar esta tierra. Bueno, pues empiezan a enviar unos espías, Moisés, y envía 2 espías. Dicen, vean la tierra, revísenla para que vean el fruto, vean la situación, vean el enemigo, todo eso. Bueno, regresan los 2 espías y fíjate qué interesante el tema mentalidad. Antes, estamos hablando de la mentalidad antes de emprender un reto, una situación. Dice la Biblia, Caleb, que fue uno de los 12, hizo callar al pueblo ante Moisés y dijo, subamos a conquistar esa tierra. Estoy seguro de que podremos hacerlo. Pero los que habían ido con él respondieron, no podemos combatir contra esa gente. Son más fuertes que nosotros. Fíjate la diferente mentalidad. Caleb dice, estoy seguro que podemos. Y los demás dicen, no podemos contra esa gente. Pero además terminan diciendo, comparados con ellos, parecíamos langostas y así nos veían ellos a nosotros. Roger, la mentalidad te da una identidad. Sí. Para ellos tenían una sensación de inferioridad y decir, nos ven como langostas, entonces nos están viendo nosotros, ellos como débiles. Nadie les dijo eso, ningún gigante les dijo eso. Claro. Ellos mismos se impusieron esa mentalidad. Sí, que es lo que estamos hablando con las costumbres. Así es. Y de cómo nos vemos, ¿no? Realmente, bueno, el otro día que estaba platicando el documental de los Florida Gators, el equipo de fútbol americano. Sí, salía Tim Tebow, ¿te acuerdas que me platicaste de un podcast que tiene Tim Tebow, que fue jugador de la NFL? Él habla que a él lo contrata el equipo de Florida para que sea su mariscal de campo titular. Ajá. Pero él dice algo, él tiene una frase que dice que sus papás creo que son cristianos también, pero dice que a él le dijeron, tú naciste para hacer algo grande. Wow. Dice que se lo repitieron todo desde que era chico. Y entonces él cierra y dice, cuando te repiten tantas veces, con la convicción con la que me lo repetían mis padres, dice, es imposible que yo no me lo creyera. Wow. Y entonces hay un momento de esa conferencia, pierden ellos un partido, sí, y él sale a una conferencia y lo que él responde en esa conferencia a mí me, o sea, como cuando, bueno, a mí me gusta el fútbol americano, ¿no? Sí. Entonces cuando lo ves, pues te emocionas, ¿no? Sí. Entonces ellos acaban de perder y él dice, lo siento mucho a los aficionados, le pido una disculpa, pero a partir de hoy, dice, no van a ver a nadie más que se esfuerce en un terreno de juego más que yo. Wow. No van a ver un equipo más comprometido que el nuestro. Sí. Pero lo que voy es que él ya se sentía comprometido con lo que sus padres le habían dicho desde chico, ¿no? De tú naciste para hacer algo, o sea, naciste para ser líder o naciste para hacer algo grande, para algo especial. Y él entendió que ese algo especial era ahí. Yeah. Porque luego ya la historia la historia cuando la vemos años después, pues Tim Tebow no triunfa en la NFL, sí, pero es considerado uno de los mejores jugadores a nivel colegial, ¿no? Y miembro de ese equipo. Entonces muchas veces es ahí, o sea, a lo mejor la historia no es el sueño jugar en la NBA o algo así, pero él puede decir, yo fui el mejor jugador de los Florida Gators, campeones de ese equipo histórico, ¿no? De ese documental. Pero lo que hablo es que él ya se sentía comprometido. O sea, él no se veía como
vamos a ver si tengo talento, si no tengo talento. Sí, Y ya tocaremos cómo, Sí. cómo te percibes más adelante, pero Así es. es importante, ¿no? Y cuando hablamos de este tema, cuando ellos dicen no podemos combatir contra esa gente, son más fuertes que nosotros, ¿quién le dijo eso? Su mentalidad, su forma de pensar. Que viene arraigada a la infancia, a la niñez, a la etapa formativa, ¿no? Sí, porque venían de una esclavitud. O sea, precisamente ellos venían de ser inferiores, Qué interesante esto que estás diciendo. O sea, ellos venían formados como esclavos de Egipto. Ajá. Entonces, su mentalidad era inferioridad. No puedo, sirvo a alguien más grande que yo. Entonces no tengo voz, no tengo voto. No sé. Imagínate ser creado como esclavo. Pues claro que romper esa mentalidad Sí, claro. a venir a conquistar. Imagínate cambiar de esclavo a conquistador. Es un abismo de mentalidad, ¿no? Entonces, aquí me encanta eso que dices. O sea, la forma en la que fueron creados fue tan difícil que solamente Caleb y Josué tuvieron ese cambio de mentalidad. Porque Sí. ellos son los únicos 2 de los 12, imagínate. Sí, y aquí nos damos cuenta que no es fácil. Claro. O sea, no es como, o sea, yo entiendo, porque yo siento que mucha gente dice, no, es que qué fácil lo dicen ustedes, o qué fácil es un tema tal cual, y vamos mostrando cada tema cada lunes. Pero la verdad es que no es sencillo. O sea, Claro. cambiar un hábito, lo hemos platicado, cambiar un hábito no es sencillo. O sea, porque no solo es decir, ya no voy a distraerme en el celular, o ya no voy a procrastinar mucho tiempo. El tema es que son pequeños hábitos que, o sea, van ligados de la mano, Claro. con la actitud, con la responsabilidad, con el compromiso, y muchas veces no se dan todas esas circunstancias que nosotros queremos que se den para poder cambiar el hábito, ¿no? Así es. Y este cambio de mentalidad, tú dices, solo 2 de ellos Sí. tuvieron Fíjate la estadística. esa capacidad. Y cuando lo llevamos al deporte, es así, ¿no? O sea, Claro. realmente en el deporte es así, y en el día a día también es así, ¿no? Que el cambiar la mentalidad no es sencillo. ¿Cada cuánto surge una leyenda en el deporte, Roger? Cada 10, 15 años. Yo el otro día lo platicaba, porque sale mucho, bueno, tocamos otros temas en el programa de deportes, pero decimos, está Pelé, Maradona, Messi y Cristiano Ronaldo. Son 4 ¿En cuántos años? desde 1960. O sea, estamos Sí. hablando de que ya llevamos que 60 años, uno cada 15 años. Sí. Uno cada 15 años sale un jugador con, como vuelvo a repetir, se tiene que dar todas estas líneas, ¿no? El compromiso, la mentalidad, la entrega, la actitud, para que pueda ser lo que fue, ¿no? Cuando Exacto. hablamos de básquetbol, que decimos Michael Jordan y LeBron James. Sí. Y, Y para de contar para, Kobe o sea, Bryant, Kobe empieza a acercarse, sí. que tiene esa línea, pero hablo de que es muy difícil, ¿no? Cuando si tú piensas que es fácil, y Así la verdad es. es que no es fácil. O sea, y lo mejor, que el otro día lo veía en una entrevista de Tom Brady, que decía, el otro día salió Tom Brady y dice, nadie gana, nadie sale haciendo todo bien. Claro. Dice, la vida no funciona así. Sí. Tú tienes ciertas habilidades en las que eres bueno, y tú tienes que reconocer cuáles son tus áreas de oportunidad. Si eres lo suficientemente humilde para saber que no ¿Cuáles eres son? muy bueno en Sí, esas sí. áreas, y empiezas a trabajar. Pero dicen, o sea, no nacemos superdotados. Así es. Naces con una facilidad, pero todo lo demás se tiene que trabajar. Así es. ¿Y qué consejo pudiéramos darle a aquellos que nos escuchan el día de hoy? Primer consejo en este punto, ¿cómo estamos contestando la pregunta si nos estás sintonizando? ¿Hasta dónde llega el efecto de una mentalidad correcta en mis acciones y decisiones estamos hablando antes de enfrentarnos a un reto o una situación? Primer consejo para poder trabajar esta área de mentalidad es selecciona intencionalmente el contenido que consumes. Hablábamos del pueblo de Israel. Lo que estaban consumiendo tenía que ver con su crianza, Roger, con su educación, con su entorno. Pero ahora, si tú eres intencional, lo que escuchas, lo que ves, lo que aprendes, es lo que va a formar tu mentalidad. ¿Qué quiere decir? Una idea nueva que se incorpora a tu mentalidad y eso te provoca acciones. Entonces, tienes que ser intencional. ¿Qué música estás escuchando? ¿Qué conferencias? ¿Cuáles las cosas que ves en redes sociales? ¿Qué programas? ¿Qué series? ¿Qué libros? Lo que estás metiendo en tu mente te transforma. Te voy a decir el ejemplo bíblico más claro. Dice en Romanos 12:2, no se amolden al mundo actual, sino sean transformados, escucha bien la palabra, transformados mediante la renovación de su mente. ¿Qué quiere decir? Al renovar la mente, tú generas una transformación. ¿Cómo la renuevas? Aquí la Biblia te dice, leyendo de la palabra, las promesas, los principios de la palabra, la verdad, que entra en tu mente, en tu vida y te renueva y empiezas a generar un nivel de vida diferente, empiezas a vivir diferente a como vive el mundo, ¿no? Sí. Pero entra con el contenido que estás consumiendo en tu vida, ¿no? Sí, yo creo que ya llega un momento en tu vida en el que tienes que empezar a cuidar,
no hablo, sino hablo de a enfocarte en lo que realmente quieres, ¿no? El otro día veía igual otro podcast de David Goggins, no sé si lo conoces. No, ¿quién es? Un marín, es un ex marín. Ok. Que terminó el proceso para entrar al marín 3 veces. Es el Ok. primero que lo ha pasado todos los procesos 3 veces. Ok. Entonces él le preguntaban, ¿qué escuchas música cuando haces ejercicio o algo así? Y dijo, no, pero él tiene el récord de dominadas, de más dominadas consecutivas. Creo Ok. que 4,000 dominadas, algo así. Y le preguntan, ¿y qué te pusiste? Y dice, cuando iba a hacer el récord me puse la canción de Rocky, Going the Distance. Ajá. Y esa canción la repetí Ya. todo el tiempo. Y era como, pero le digo, llegó un momento en el que solo como que entré en un trance y nada más estaba yo Sí. entrenando. Pero lo que voy es que sí tienes que cuidar todo Todo. lo que, o sea, cuidarlo en el sentido de que te aporte, ¿no? Así es. Y es ser intencionales. Sí, Voy a exacto, esto. o sea, que vaya enfocado a algo. ¿Qué tan rápido quieres crecer en tu área? Si eres un atleta, si eres un empresario, si eres un deportista, si eres en cualquier área de tu vida. ¿Qué tan rápido vas a avanzar? Bueno, ¿qué tan intencional eres en aprender, en estar estudiando, en leyendo, en trabajar tu mentalidad? Porque los deportistas de alto rendimiento tienen coaches que atienden su mentalidad, ¿no? Sí. Son psicólogos. Son psicólogos deportivos, Psicólogos son deportivos. motivadores. Es un tema muy complicado Así es. lo de la mentalidad, sobre todo en el deporte. El otro día veía una definición y decía, creo en el deporte porque yo creo que expresa el mérito. Expresa el que te esforzaste más que el rival o eres mejor que el rival. Ya, se ve Pero- tangible, ¿no? Sí. Pero la vida no es así. Ajá. Y entonces dice, si nosotros no hacemos unas mínimas comparaciones, ¿qué importancia tiene para el mundo 11 jugadores que se enfrentan contra otros 11 con una pelota de fútbol? O sea, dice, si lo vemos ya hablando lógicamente, pues no tiene tanta sensación. Dice, ¿qué es lo que nos genera? Bueno, a mí lo que me genera el deporte, dice, es como regresar a la época de los romanos, ¿no? Son dos hombres luchando Sí, sí, por sí, sí. por una su victoria, vida, ¿no? por Y una por su victoria. vida, por su victoria. Y cuando el deporte es eso, o sea, son dos contrincantes con las mismas herramientas, con las mismas posibilidades de ganar, y ahí es donde se expresa el mérito, ¿no? Así Porque es. ya verás, dices, uno es mejor que otro. Pero el deporte tiene esto de que es una línea delgada entre lo meritorio y cómo debería ser la vida. Y la vida realmente, pues, no es así. O sea, Así es. nos damos cuenta que cuando tú sales, no es así, pero tiene mucho que Mucha nos puede esencia, aportar. Esencia que yo diría que tiene una esencia que puedes aportar en tu vida Sí. diaria, de la cual se va con el tiempo, digamos, los logros acumulados o los hábitos, pequeños hábitos acumulados, que te van a dar resultados grandes. ¿Te acuerdas que hablábamos? Empieza en pequeño pero termina en grande. Claro. Tiene que ver con estos cambios. A lo mejor dices, hoy sí no aplica en la vida diaria tal cual, pero con el tiempo sí vas a hacer transformaciones, generación de hábito y esta mentalidad. Entonces, para mí un punto clave es ser intencional en lo que yo estoy metiendo a mi mente. Nosotros los que somos creyentes y creemos en la palabra de Dios, mientras más vida tenemos, entendemos, por ejemplo, que Dios no nos ha dado un espíritu de temor, sino de poder, Claro. amor y dominio propio. Entonces, de pronto vemos creyentes, hombres o mujeres de fe, que tienen miedo, Roger, que tienen miedo a emprender, tienen miedo a lanzarse, a tratar de conquistar títulos, emprendimientos. ¿Por qué? Porque no han metido realmente o no creen lo que están leyendo en meter en su mente. Entonces tú ves una persona, un deportista, ellos creen realmente Claro. que pueden. Y lo primero que, digo antes de irnos ya al corte, lo Sí. primero es que ellos tienen que trabajar en esa parte, ¿no? Porque Exacto. si tú no crees en ti, el entrenador no va a creer en ti. Tú tienes que estar con la seguridad de que puedes hacer la diferencia, ¿no? Así es. Bueno, vamos a ir a un corte y cuando regresemos vamos a continuar con la ley del círculo íntimo, una ley que les va a encantar y vamos a contestar hasta dónde llega el efecto de una mentalidad correcta en mis acciones y decisiones, en medio y al finalizar una situación y cómo usar una mentalidad correcta en tiempos de crisis. Todo esto al regresar. Estamos de vuelta con Vidas de Alto Rendimiento. Estamos hablando de la mentalidad. ¿Qué tan importante es tener una mentalidad correcta? Porque a través de la mentalidad nos va a dar qué decisiones vamos a tomar y cuál va a ser la identidad que vamos a tomar antes
de tomar una decisión antes de enfrentar una crisis. Y estamos hablando cómo esta mentalidad se forma de estas creencias que vamos tomando de manera intencional o no intencional, tal vez por la forma en que fuimos creados o las ideas que hemos ganado a través de la vida y las hemos creído como realidad o como una verdad. Y estas ideas entrelazadas crean nuestra mentalidad. Y de ahí empieza un efecto en nuestras vidas para bien o para mal. Entonces, estamos lanzando una pregunta en nuestro WhatsApp, así que si nos estás escuchando, nos gustaría saber cómo ha afectado tu mentalidad en las decisiones de tu vida. ¿Sientes que tienes una mentalidad fuerte y correcta ante las crisis? Platícanos por qué, escríbenos al WhatsApp 9993-546914. Nos gustaría leerte y platicar de tu caso aquí en vivo. Y nos quedamos, Roger, con unos puntos pendientes y una pregunta para seguir hablando el día de hoy. Roger, yo te hago la pregunta. ¿Hasta dónde llega este efecto, Roger, de una mentalidad correcta en mis decisiones y en mis acciones y decisiones en medio de una crisis o una situación? Platícanos. Mira, es un tema, bueno, es una pregunta un poco trampa, ¿no? Porque realmente hasta dónde no lo sé. Ajá. Pero hay muchas historias que nos dejan ver que sí tiene una importancia y que sí puede llegar a ser una decisión determinante, ¿no? Claro. Entonces, ahorita me quiero remontar a la final del Open de Australia del 2005, si no me equivoco. Estaba jugando Rafael Nadal, juega la semifinal ante Verdasco y la semifinal se va como a 5 horas, 4 horas y media, 5 horas. Ok. Terminan y en 14 horas, 18 horas, hay que recordar que allá como es de noche, se juega el viernes en la noche la final, ¿no? Ajá. Y el lunes, el domingo por la noche se juega la final. Al final, sí. Entonces, se alarga la final más de 5 o 6 horas y obviamente tú necesitas un tiempo de recuperación, ¿no? Normalmente 24, 48 horas. No se le da ese tiempo. Y entonces esta historia de hecho es una historia en la biografía de Rafael Nadal. Cuando ellos van a tratar de conseguir ese título, dicen que unas horas antes de disputar la final, el equipo de fisioterapia le empieza a hacer los trabajos para descargarle los músculos, ¿no? Sí. De las piernas. Y salen a la pista y entonces no encuentran resultados buenos, buenas sensaciones. Sus músculos no van a estar listos, digamos, ¿no? Y entonces en la historia narra que estaba su tío, su entrenador Tony Nadal, y le dice, mira, no está nada bien esto, ¿no? Okay. Pero me gusta porque yo he leído la historia desde el punto de vista de Rafael y desde el punto de vista de su tío. Ah, ¿no? ok. Entonces cuando tú la ves, Rafael dice, yo ya estaba cansado, yo decía, no, y dice que él en su mente ya se empezaba a repetir, no voy a poder rendir al máximo, ¿no? Ya. Pero entonces dice que él tenía, y creo que tiene que ver con lo que vas a hablar ahorita, Ajá. tenía a su tío, que era el que le decía, empezó a ver, y dice, cuando yo empecé a ver que Rafael dudaba, tuve que pararle, y dice que lo primero que le comenta es, mira, ahora son las 5:30, y cuando salgas a la pista a las 7:30, te aseguro que no te sentirás mejor. Es posible que incluso te sientas peor, Okay. de modo que depende de ti sobreponerte al dolor y al cansancio. Y entonces dice que Rafa le contestó, lo siento, pero no puedo. Es solo que mi cuerpo ya no da más, ¿no? Y entonces después se da un discurso que a mí me encanta, lo voy a leer tal cual. Dice que el tío Tony le dice, no digas que no puedes, porque cualquiera que cabe en una profundidad suficiente siempre acaba por encontrar la motivación que necesita para hacer lo que sea. Uf. En la guerra, dice, se hacen cosas que parecen imposibles. Imagínate que en el estadio, le dice, pero así una narración tremendista. Imagínate que en un estadio hay un tipo sentado detrás de ti, te apunta con una pistola y te dice que si no corres, te va a disparar. Y le dice, te apuesto lo que quieras que vas a a que vas a claro. encontrar las fuerzas necesarias para correr. Sí. Dice, así que muévete. Encontrar la motivación para ganar es decisión tuya. Es una gran oportunidad de ganar el Open de Australia como la que tienes hoy. Aún en el caso que no tengas más que el 1% de probabilidades de ganar este partido, aprovéchalo, exprímelo hasta la última gota. Y dice que en ese momento él empezó a ver que Rafael empezó a creer lo que le estaba diciendo. Okay. Y entonces dice que él dijo, vamos a seguir. Y entonces dice, recuerda, cada vez que hagas un cambio de cancha, recuerda la frase de Barack Obama, yes we can. Pues cada vez que cambies de lado, repítetelo, porque ¿sabes qué? La verdad es que sí puedes. Wow. Lo que no puedes es permitirte un fracaso porque te falla la voluntad. Si pierdes, que sea porque tu rival fue mejor, pero no porque no pudiste rendir al máximo. Dice, sería un crimen que te hagas eso. Y eventualmente, la historia termina en que Rafael Nadal, después de ese discurso, termina ganando a Roger Federer en un partido a 5 horas. Wow.
venciendo a Roger Federer en la final del Open de Australia. Y el título de ese capítulo se llama la mentalidad puede vencer a la materia. Wow, buenísimo, buenísimo. Mira, me encanta, Roger, porque esto explica fuertemente lo que vamos a hablar de la ley del círculo íntimo. Es uno de los consejos. Hablamos en la primera parte del programa que un consejo que damos es seleccionar intencionalmente el contenido que consumimos. ¿Qué quiere decir? Lo que entra en nuestra mente, porque va a producir en nosotros un cambio o de mentalidad, digamos, nuevo, o una decisión como consecuencia, ¿ok? Este consejo que sigue es aplica la ley del círculo íntimo. Lo estamos viendo claramente con el tío de Nadal. La ley del círculo íntimo te dice que el potencial de un líder lo determinan quienes están más cerca de él. Roger, las personas más cercanas a nosotros, hay una estadística que dice que somos el promedio de las 5 personas más cercanas a nosotros. ¿Qué quiere decir? Los que te rodean te promedian, lo decía Jim Rohn. La Biblia te lo habla con otras palabras. Dice Proverbios 13:20, júntate con sabios y obtendrás sabiduría. Júntate con necios y te echarás a perder. Te dice 1 Corintios 15:33, no se dejen engañar, las malas conversaciones dañan las buenas costumbres. ¿Qué quiere decir? Que sí nos dejamos engañar y creemos que no importa los ambientes y las personas que nos rodean. Entonces, este consejo lo vemos claramente con Nadal. Nadal tenía a una persona cercana a él, Claro. que se interesa por él, que quiere su bienestar, que lo ama, que está intentando que crezca. Y gracias a este círculo íntimo que tiene Rafa, pudo lograr este resultado. Yo te pregunto, ¿quiénes son las personas más cercanas a ti? ¿Qué frases te dicen? ¿Qué mentalidad te transmiten? ¿Cuáles son las palabras? ¿Cuáles son las ideas que ellos están viviendo? Porque hacia donde ellos se están dirigiendo, estas personas que te rodean, ponte las 5 personas más cercanas a ti. Sí. La forma de pensar de ellos se va a transmitir aquí. Lo acabamos de ver en la Biblia. Júntate con sabios y obtienes sabiduría. Entonces, queremos crecer en mentalidad, Roger. Escoge un círculo íntimo que esté creciendo, que está desarrollando, que quiere crecer más allá de lo normal, quiere alcanzar el propósito de su vida, quiere lograr metas, quiere impulsarse más allá de lo que se ha logrado y no una mentalidad mediocre, ¿no? Sí, de hecho, por ejemplo, cuando hablas del círculo íntimo, hay otra historia del tenis de Andre Agassi, ¿no? Ajá. Andre Agassi dice que, bueno, él lo describe tal cual, el tenis es un deporte muy solitario. Entonces él dice que él fue muy cuidadoso al elegir el equipo que lo rodeaba. Wow, sí, porque de ellos dependía. Sí. Dice, teníamos que tener una meta en común, teníamos que tener temas de conversación en común. Sí. Dice, porque si no, es imposible. O sea, yo iba a convivir con ellos más de 300 días al año. Sí. Y tenía que tener, entonces él elige a su mejor amigo, creo que su hermano, y elige a un entrenador. Pero hace una labor de entrevistar a varios entrenadores y decir, este es el entrenador que me puede llevar, ¿no? Mi fisioterapeuta, él puede ser. Entonces yo creo que sí es un tema que los atletas lo hacen. Todos ellos tienen un círculo. Y fíjate que creo que eso no lo pensamos tanto. Ajá. ¿No? Tú dices, tengo mi grupo de amigos, son los de la escuela, son del trabajo, etcétera. Digamos que ¿no? los traes por tu historia de educación, ¿no? Pero hay muchos atletas que, sobre todo los basquetbolistas, los de fútbol americano, ellos hacen un círculo de amigos con los que pueden ellos pelear esas batallas, ¿no? Claro. Tom Brady en una entrevista decía, yo no tenía amigos en otros equipos, decía. Ajá. Para mí mis amigos eran los que estaban en mi equipo. Ya. Los que peleaban cada domingo en el campo por mí. Los que se preocupaban por defenderme, porque tenían un objetivo en común, ¿no? Sí. Y creo que eso es lo que tiene que ver, o sea, como hablamos ya también de cuidar lo que escuchas, lo que ves, lo que consumes. Exacto, sí. De contenido, de información. Si te ayuda a ti, claro. Tiene que ver igual con tu círculo íntimo, ¿no? Si te lleva al objetivo que tú estás buscando. Exacto, y lo vemos mucho, por ejemplo, recuerdo el discurso de Djokovic cuando le ganó a Alcaraz. Uh-huh. Él dice, quiero felicitarte a ti y a tu equipo por lo que han trabajado. O sea, el atleta, el deportista de alto rendimiento es tan consciente de esto que él sabe el efecto de un equipo, que un mal equipo hace que tengas malos resultados. Lo vemos con Diana Nayar. Te decía al principio de este programa, hablamos de una nadadora que cumplió un récord, algo imposible a sus 64 años, logró nadar más de 52 horas cruzando desde Cuba hasta Florida, algo imposible. Y ella cuando llegó a la meta, a Florida, él dijo una frase, quiero dar 3 mensajes. Nunca te rindas. Número 2, nunca eres demasiado viejo para perseguir tu sueño. Imagínate, desde sus 28 años, uh-huh, en que empezó
y a sus 64 años lo cumplió. Nunca eres demasiado viejo para perseguir tu sueño. Pero el tercer punto que da en su mensaje dice, parece un deporte solitario, pero es un equipo. Claro. ¿Qué quiere decir? Ella sabía, y de hecho agradece a una de sus principales entrenadoras ahí, porque el trabajar su mentalidad ante lo que parecía imposible, Sí. hizo que ella pudiera atravesar eso imposible. ¿no? Y tiene yo creo que no le damos la importancia necesaria. O sea, lo vemos en los atletas y dices, pues no, ellos tienen que Porque hacerlo. no aparecen a la porque luz tanto, no, sí. y es como, tienen que tenerlos porque a eso se dedican, Ajá. etcétera. Pero la persona que se levanta día a día a enfrentar las adversidades o sea, estamos en un país donde las circunstancias no les benefician a ellos. Claro. ¿no? En Entonces, economía no tienen recursos, exacto. todo esto, ¿no? Sí. Imagínate si no se le da la importancia necesaria a la mentalidad. Yo creo que, por ejemplo, de hecho hay un capítulo en uno de los libros que he leído que dice, tiene más valor lo que hace la gente día a día que lo que hacen los atletas. Dice, llega un momento que los atletas hacen cosas increíbles, pero al final de cuentas ellos se preparan para eso. Claro, ¿no? claro. Pero el que se levanta día a día a solventar a su familia, a llevar a sus hijos a la escuela, a veces es una lucha, ¿no? Luchan más porque Claro. hay atletas que tienen pues ya Tienen que un tener 3 equipo, vidas, ¿no? O sea, pero la gente día a día y no se le da la importancia. Hay mucha Claro. gente que no tiene ese acceso, como lo tienen los atletas, a alguien que les ayude a trabajar su mentalidad, ¿no? Así es. ¿Y qué otro consejo podemos darte a ti que nos escucha? Quita el no puedo o no se puede de la fórmula y concéntrate en el pequeño siguiente paso. Hay un discurso de Henry Ford que me gusta mucho, que leí hace unos meses, Roger, que hablaba, dice él, cuando nuestro cerebro, cuando le ponemos una meta, nuestra mente está tratando de encontrar una solución. Si tú le pones un objetivo, tu cerebro está pensando de qué manera puedo llegar, cuáles son las soluciones, cuándo, cómo y de qué manera lo voy a hacer, qué recursos voy a obtener. Está buscando siempre, sin parar, hasta encontrar un resultado. Uh-huh. Cuando nosotros pensamos que algo no se puede, el cerebro termina y dice, listo, ya tengo la solución. La solución es no se puede. Mientras no digas no se puede, el cerebro tiene que seguir trabajando y pensando la manera de cómo sí lograrlo. Ok. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros quitamos el no puede o no se puede de la fórmula, nuestra mentalidad es cómo sí lo puedo hacer, de qué manera puedo descubrirlo, cómo puedo encontrar un camino para hacerlo. Decía Napoleón Hill, cada persona que emprende, fíjate, debe estar dispuesta a eliminar de su mente todas las posibilidades de abandonar, porque solo así tendrá un estado mental propicio para el éxito, ¿ok? Entonces, si nos quitamos esta mentalidad de no puedo, a lo mejor todavía no lo he logrado, es diferente, o Sí. estoy en proceso de tener este objetivo. Es una mentalidad para nosotros los creyentes, los que creemos en Dios, es una mentalidad de todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esa es la mentalidad de decir, he tenido crisis, he tenido puntos de quiebre, he tenido días buenos, días terribles, años que quiero olvidarme, que están en mi vida, pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esa es una mentalidad de decir, a pesar de las circunstancias, Dios va a estar conmigo. A pesar de los puntos bajos, Dios va a estar conmigo. Entonces yo voy a seguir avanzando, porque la palabra me dice, esfuérzate y sé valiente. Sí. No temas ni desmayes. El esfuerzo y el ser valiente me toca a mí, pero Dios nos acompaña, Claro. porque yo estaré contigo todos los días. Entonces, la mentalidad todo lo puedo en Cristo que me fortalece, me ayuda a seguir avanzando, Roger. Y a veces se nos olvida, a veces creemos que no lo podemos, a veces nos quedamos con nuestra mentalidad corta de decir, ya no se puede esto. Y cuando ya decimos no se puede, Sí. listo, nuestra mente dice, ya tengo la solución, quédate ahí a gusto porque no se puede, ¿no? Sí, y el tema es que es una línea muy delgada entre no poder y la otra parte es darte por vencido, ¿no? O sea, de Sí. repente tú puedes, como tú bien dices, tú puedes buscar la solución lo más posible, ¿no? Y luego las circunstancias, o puede ser que no se dé, en el caso de Rafael a lo mejor salió, vemos que ganó en este caso, pero yo me imagino que cuántos discursos no le habrán dado y Sí. también salió y perdió, ¿no? Exacto, sí. Pero ellos encaran, y como lo que hemos hablado, encaran con decir, bueno, lo di todo. No quedó en mí. Me esforcé y no era el resultado que esperaba. Al siguiente, ¿no? Al siguiente. A prepararnos más y volverlo. Retroalimentar y Claro. volver a mejorar en esas áreas, ¿no? Sí. Fíjate que a mí lo que me gusta ahora, no sé si a raíz de la pandemia, empezaron a salir varios podcasts de diferentes atletas. Ajá. ¿no? Hay un podcast de NBA y donde están jugadores de la NBA, ¿no? Y de repente le preguntaron, oye, ¿cómo maneja las crisis? ¿Cómo maneja los momentos en los que hay jugadores que se lesionan, regresan, se vuelven a lesionar, ¿no? Y a uno le preguntan, oye, llevas 2 años lesionado, no has podido regresar. Y él dice,
¿Y cuál es tu mentalidad? Seguir trabajando. No puede llover para siempre. Eso me gusta. Él dice, no puede llover para siempre, dice. Así es. No puede llover para siempre. Dice, y aunque si yo abandono, pues ya estuvo, no hay nada que hacer. Pero todos ellos sueñan por lo menos regresar y volverse a sentir competitivos porque todavía pueden, ¿no? Pero siempre están esa mentalidad de decir, hay que seguir trabajando. Así es. No podemos abandonar todavía. Así es, Roger. ¿Y cómo usar esta mentalidad correcta en los tiempos de crisis? O sea, si yo ya estoy viviendo ahorita, digamos, ponernos en contexto, alguien que nos escucha está en un momento de crisis, está teniendo una situación muy difícil, ahorita lo está viviendo en este momento, ¿cómo podemos ayudarle a tener esta mentalidad correcta aunque las cosas no se ven bien? Sí, yo creo que primero hay que empezar a cambiar, como tú bien dices, las definiciones, ¿no? Esa parte de quitar el no puedo, el imposible, esto va a ser para siempre. Nada es para siempre, ¿no? Realmente, ahorita hay una película que se llama, no sé si la has visto, es una película de fútbol americano, pero es de colegial, es del 2000, se llama Somos Marshall, se llama la película. Y hay una historia ahí nada más rápido, es la historia de un equipo de fútbol americano que se estrella, viajan en tren y se estrella el tren. Y entonces llega un entrenador meses después y entonces quedaron como que los que sobrevivieron como que quedaron muy traumados por ese hecho tan complicado. Y entonces él como que visita a alguien, a un entrenador que él quiere reclutar y le dice, no, ya cerré ese capítulo de mi vida, ya no puedo dirigir por honor a los que fallecieron. Y entonces hay una parte que me gusta porque él voltea y dice, esa es la ruta del tren que se salió, ¿no? Él dice, sí. Dice, sigue trabajando, ¿no? O sea, sigue funcionando el tren. Sí. Volvió a funcionar el tren. Le dice, sí, volvió a funcionar. Hace 2 meses que volvió a funcionar. Y entonces siempre da como esas señales de decir, oye, puedes volver a regresar. O sea, no porque algo te haya golpeado fuerte, significa que tienes que dejarlo todo y no volver a tener nada que ver, ¿no? Así es. Y creo que son esas pequeñas historias, bueno, a mí en mi caso son las que me motivan, ¿no? De repente, bueno, Michael Phelps decía que él antes de competir se ponía una película, creo que era de un equipo de hockey campeón olímpico de hockey con Estados Unidos, y se ponía el documental la noche antes de competir. ¿En serio? Porque eso lo motivaba. Wow, ¿no? Entonces, me gusta. yo siento que cuando estás en momentos de crisis necesitas aferrarte, necesitas buscar esa motivación. A veces la motivación no la tienes. Estás muy golpeado, estás pasando un momento muy malo y no la tienes. Tienes que aferrarte a esas cosas, ¿no? Y creo que, como bien mencionas, el empezar a cambiar esas palabras, el no puedo, el que es imposible, o ya estuvo y hasta aquí llegué, son cosas que las debemos de quitar. Así es. Y enfocarnos en seguir adelante. Así es. Y también hay algo que la Biblia nos enseña, por ejemplo, que está en Joel 3:10, dice que el débil diga, fuerte soy. Hay otra versión que dice que el miedoso diga, soy valiente. ¿Qué quiere decir? Que hay que integrar una mentalidad nueva por nuestra fe en Dios, por nuestra fe en que el mañana viene un bien para nosotros, por los que creemos en Dios, los que amamos a Dios, a partir desde ese principio. Porque si yo empiezo a tomar decisiones esperando que las cosas cambien o que todo mejore, estoy bien triste o estoy en un momento crítico y espero que las circunstancias cambien para yo cambiar, me voy a quedar aquí. Entonces, aquí, a ti que nos escuchas, si ahorita estás viviendo algo muy complicado, algo muy difícil, algo que te tiene en un estado de depresión o en tristeza o algún fracaso en tu vida, déjame decirte que así, sin que las circunstancias cambies, tú puedes cambiar esa mentalidad y puedes decidir la fe en lugar del miedo. Sí. La fe es el opuesto al miedo. El miedo es que el mañana será peor. La fe es que mañana será mejor. Entonces, si yo empiezo a integrar esta mentalidad, esta fe en mi vida, estos principios bíblicos de que Dios cuida de sus hijos, de que todas las cosas ayudan para bien para los que amamos al Señor, y empezamos a meter lo que hablamos al inicio, la Biblia, la palabra de Dios a nuestras vidas, a nuestra forma de pensar, empezamos a generar fe y empezamos a tomar decisiones, aún que nada haya cambiado. Esa es la clave. La mentalidad cambia desde adentro. Claro. ¿Te acuerdas? Sí. Entonces, si en mi red de ideas que tengo ahorita no me alcanza para crecer y superar esta prueba, integro un principio de Biblia, integro la palabra de Dios, integro mi fe, esta nueva red de ideas, y ahora sí empiezo a trabajar en cambiar esa mentalidad. Empiezo a trabajar mi mentalidad, empiezo a cambiar. Entonces, empezamos a ver las cosas diferentes. Mi actitud cambia porque cambió mi mentalidad. Entonces, ese es el tipo de cosas que hacen los cambios trascendentales. Que es una cadena, ¿no? O sea, realmente cambiar la mentalidad es estar dispuesto a aceptar,
a ver, no estoy pasando un buen momento, ¿no? Necesito, ¿qué es lo que necesito? Sí. No, o sea, es reconocer, no me da con esto. Así O sea, es. con lo que tengo, a día de hoy no me da. ¿Qué es lo que necesito cambiar? Mi mentalidad. mentalidad. Exacto. Y cuando cambias tu mentalidad dices, bueno, no veo cambios, no veo buenos resultados, pero mi actitud es, yo sigo trabajando. Y ahí es una cadena de realmente de todo lo que hemos hablado, ¿no? De las diferentes leyes, los diferentes principios, o sea, todo va de la mano para cambiar o para mejorar la situación en la que estás. Eventualmente va a pasar, hasta dónde no sabemos, pero va a pasar. Y evidentemente Si también seguimos también adelante, fracasarás. claro. La vida es cíclica, ¿no? O sea, tendrás tropiezos también más Claro. adelante, pero te vas a poder levantar de ellos, ¿no? Así lo dice la Biblia, ¿no? En Así el mundo es. tendréis aflicción, pero Pero yo he vencido al mundo, pero yo he ustedes vencido al también mundo. van O a sea, vencer. eso Ajá. significa que van a haber problemas, pero los van a superar, ¿no? Así es. Y luego dice también, la vida del justo, el camino del justo va en aumento como la luz de la aurora hasta que el día es perfecto. Pero eso no habla que no van a haber luchas, que no van a haber sacrificios, que no van a haber aprendizajes. Entonces, todo esto que estamos hablando, a ti que nos escuchas, es bien importante entender que no es solamente un elemento, no es solamente disciplina, no es solamente actitud, no es solamente mentalidad, sino es trabajar en todas las áreas en conjunto para que una disciplina, un talento con mentalidad, con actitud, empiezas a trabajar y a formar una vida de alto rendimiento, tomando decisiones, Roger. Me gusta mucho una frase de Nelson Mandela que dice que tus decisiones sean un reflejo de tus esperanzas y no de tus miedos. Sí. Bueno, hay una frase de Martin Luther King que dice que si yo supiera que el mundo se acaba mañana, yo todavía plantaría un árbol, decía Martin Luther King. Ah, sí. Sabiendo, o sea, como diciendo, Voy a seguir hasta yo el tengo final. que hacer lo que me toca hacer, ¿no? Entonces, estamos hablando de mentalidad, ya estamos por terminar el programa, pero es importante que podamos recapitular un poquito lo que hablamos el día de hoy para integrarlo. Queremos de verdad darles herramientas para que nuestro día a día las podamos aplicar. Hablamos número 1, consejo, selecciona intencionalmente el contenido que consumes, porque somos transformados mediante la renovación de nuestra mente. Cada idea que vamos integrando a nuestro sistema de creencias, a nuestra forma de pensar, es lo que nos va a ocasionar una mentalidad que se convierte en actitud, se convierte en acciones y hábitos, y esto va generando transformaciones. Número 2, escoge muy bien tu círculo íntimo, las personas que están alrededor de ti. La ley del círculo íntimo dice que el potencial de un líder lo determinan quienes están más cerca de ti, quienes te rodean. Roger, es importante escoger las personas que nos van a hacer crecer, que nos van a llevar hacia la meta, porque nos van a dar vida, nos van a compartir ese consejo que el tío de Rafa Nadal le ayudó para lograr una crisis, atravesarla, ¿no? Y tener un trofeo más. Quita el no puedo, no se puede, la fórmula, y concéntrate en el pequeño paso siguiente. Como decimos los que creemos en Dios, una mentalidad de todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y por último, retroalimenta, aprende y continúa. No permitas pensamientos automáticos. Piensa lo que estás pensando y genera una mentalidad de alto rendimiento. Sí, la importancia de la reflexión, ¿no? Así es. Hay que tener una mentalidad correcta para comenzar cada proyecto con el pie derecho, ¿no? La verdad es que la mentalidad es basarnos en la fe y en la esperanza, en lugar del miedo y el pesimismo. Yo creo que son de esas cosas que tenemos que cambiar, ¿no? Esperando lo mejor, pero como bien lo hemos platicado, teniendo en cuenta que pueden pasar problemas y pueden haber adversidades. Así que busquemos juntos una vida de alto rendimiento, superando los límites e impulsando nuestras vidas con una mentalidad correcta. Nos vemos en el siguiente programa. Hasta la próxima. Gracias por acompañarnos en este viaje de superación personal y desarrollo del liderazgo. Sus comentarios, preguntas e historias de éxito son una fuente constante de inspiración para nosotros. Recuerda, tú eres el autor de tu propia historia, así que sigue persiguiendo tus sueños, supera los límites e impulsa tu vida. Este programa fue presentado por Publiper. Convierte tu visión en realidad con nuestra publicidad. Informes al 9991 63 98 25.